Bueno, hola a todos. Creo que se extendió un poquito la previa el día de hoy. Sin embargo, pues voy a tratar de irlos dando la bienvenida a todos los que se van conectando rápidamente. Vamos a dar inicio entonces con nuestra clase acerca del libro de Ruth. Como ustedes vieron, no solamente en la trivia, sino aquellos que de pronto pudieron seguir los devocionales esta semana. Es un libro corto, un libro pues relativamente corto, son solamente 4 capítulos, pero que tiene unos tesoros impresionantes, unos tesoros que voy a tratar de resumir un poco aquí en la clase, pero sé que ustedes van a encontrar incluso muchísimas cosas más. Voy a tratar como de tomar los puntos como más que me llamaron más la atención, por decirlo así, o que Dios habló más a mi vida. Sin embargo, quiero invitarles, si ustedes no leyeron los devocionales esta semana, tranquilos, Ruth es un libro muy fácil de adelantarse, de hacer catch up, adelantarnos, que ustedes van a coger ese libro y lo leen, no sé, en 15 minutos, en 10, 15 minutos. La verdad es muy corto y, como les decía, tiene unos tesoros impresionantes. Así que bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que se van conectando y como el tiempo apremia, llevamos 10 minuticos corridos, entonces pues quiero iniciar este tiempo pidiéndole a Dios que sea dirigiendo esta clase, pero más que todo yo quiero invitarle a ustedes, a los que se van conectando en este momento, a que le pidan a Dios que disponga su corazón, que definitivamente podamos recibir de parte de lo que Él quería con este libro, o parte de lo que Él quería con este libro de Ruth. Así que, Señor, te damos gracias, Dios, porque sabemos, Dios, que tu palabra es viva, que tu palabra es real, Señor, y que habla, Señor Dios, tan directamente, Señor, a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Así que te pedimos en esta mañana, Señor, que esa palabra, Señor Dios, que tú tienes preparada para nosotros hoy, Señor Dios, pueda llegar a nuestras vidas, Señor. Disponemos todo lo que somos, Señor, para escucharte y para comprender, Señor Dios, aquello que tú tenías preparado, Dios, con este libro de Ruth, al colocarlo allí en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Así que, bueno, nuevamente le doy bienvenida a todos los que se van conectando. Sé que es un poco, toca hacer el cambio rápido, pasar del live de la previa al live de la clase un poco rápido, pero bueno, aquí estamos. Ya no sé ustedes, pero el libro de Ruth es uno de mis libros favoritos de la Biblia. No solo porque es corto, no mentiras, sino porque verdaderamente narra la historia de una mujer impresionante. Y aparte que algo que me llama la atención es cómo inicia el libro. El libro inicia diciendo, en los días que gobernaban los jueces. Es decir, esta historia se desarrolló en ese tiempo. Es algo así como si nos dijera como en ese tiempo de oscuridad, porque recuerden todas las clases anteriores que vimos acerca de jueces, como fue un tiempo de cierta manera oscuro para el pueblo de Israel, un tiempo en que fallaban constantemente, que se levantaba un juez libertador, mientras estaba el juez estaban bien, pero luego otra vez el corazón de Israel se desviaba. Vimos muchísima maldad al final del libro de Jueces, todo lo que le ocurrió a esta mujer concubina también, cómo se levantaron contra Efraín. Mejor dicho, en medio de toda esa oscuridad, es como si este libro de Ruth nos dijera, en medio de toda esa oscuridad había esperanza, había también una luz. Por eso me encanta ese inicio, o sea, nada más desde el inicio es algo que empieza a marcar, que entra con fuerte, y es precisamente eso. El libro de Ruth es como una luz de esperanza en medio de esa oscuridad que estaba viviendo el pueblo de Israel en el gobierno de los jueces, en el tiempo de los jueces que se levantaba allí. Y adicional a esto, quiero hacer como un pequeño paréntesis antes de hablar del libro como tal, porque algo también que me llama mucho a mí la atención es la genealogía de Jesús. Pero la genealogía de Jesús, como lo narra el Evangelio de Mateo, la genealogía de Jesús, la genealogía de la tierra o terrenal de Jesús, la encontramos en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Sin embargo, Mateo hace como lo narra de una manera diferente.
¿Por qué era importante la genealogía en esos tiempos? Sencillamente porque en ese contexto cultural que se desarrolla pues prácticamente toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, era muy importante conocer el linaje de las personas, de dónde venían, quiénes eran sus familiares, qué habían hecho sus familiares anteriormente. Por eso Jesús también necesitaba tener como una línea genealógica terrenal. Pero lo que me llama la atención de la línea genealógica que narra Mateo es que menciona a 3 mujeres por nombre, que son Tamar, Rahab y Ruth. Precisamente, por eso quiero hablar acerca de esa, haciendo la introducción con esa línea genealógica. ¿Por qué? Porque en esa línea, esto es una excepción completa, porque en esa línea genealógica solamente se mencionaban a los hombres. Mencionaba, por ejemplo, de Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo a los 12 patriarcas. Así iniciaba como las líneas genealógicas. Y solamente se mencionaban a los hombres. Es decir, que si hubiera una línea genealógica para mí en ese tiempo, no me mencionan a mí, que yo soy la mayor en mi casa, somos 3 hermanos. Estoy yo como mayor, tengo a mi hermano que sigue después, pues luego a mi hermanita que tiene 13 años ahora. Pero si hubiera así en esos tiempos, entonces me mencionaría era mi hermano. Me saltan a mí, aunque yo fuera el mayor, pasaba entonces a mi hermano. Y así era en ese tiempo. Pero con Mateo se hacen unas excepciones y dice como fulanito, bueno, Judá engendró de Tamar a Fares y bueno, y a otro hijo que tuvo allí. Pero siempre me he preguntado como Dios, ¿por qué quiso resaltar a estas 3 mujeres principalmente que llama por nombre? A Tamar, a Rahab y a Ruth. Y algo que yo encuentro en común con estas 3 mujeres es que fueron mujeres valerosas, mujeres valientes también, de armas tomar, y unas viejas que eran súper pilas, o sea, eran unas viejas estrategas, empezando por ahí, perdón el término viejas, pero bueno, son unas mujeres verdaderamente que marcaron historia. Tamar, la historia la encontramos en Génesis 38, no voy a profundizar en ello, pero sencillamente esta mujer se armó una estrategia impresionante para recibir su descendencia que había sido prometida anteriormente. Se cranea toda una estrategia para tener descendencia de Judá. Léansela en Génesis 38, si de pronto no lo recuerdan cuando lo leímos allí. Rahab, esa la tenemos más fresquita, esa está más reciente, esa la leímos en Jueces 2, la historia de ella. Recuerden que Rahab es esta mujer que era ramera, prostituta en Canaán, pero que albergó a los espías que Josué había enviado. Pero no solamente los escondió y estuvo guardándolos y protegiéndolos, sino antes de que ellos se fueran, y es donde digo que es una mujer, mejor dicho, súper pila, una mujer que no se quedó, bien inteligente. Ella, antes de que ellos se fueran, les hizo prometer que no destruyeran su casa. Ella conocía al Dios de Israel, conocía lo que había hecho con Israel, y cómo lo venía levantando y la promesa que le había entregado. Y más que el temor, ella no tenía un temor de miedo, sino que verdaderamente temía al Dios de Israel y conocía el poder que él tenía y demás. Entonces les digo, por favor, protéjanme a mí y a mi familia. Yo sé que ustedes van a destruir esta ciudad, sé que van a destruir todo, prométanme que no me van a destruir. Y eso, ni a mí ni a mi casa, o sea, ni a mis papás, ni a mis hermanos, nadie de mi casa. Y ellos le hicieron, prometieron ello. Y luego cuando Canaán fue destruido, la casa de Rahab fue la única que permaneció. Y luego Rahab fue incorporada al pueblo de Israel. Incluso ella fue parte del pueblo de Israel después. Y por último, pues tenemos a Ruth, que como ustedes si leyeron estos días, como les digo, tranquilos, si no lo han leído, ahorita al finalizar la clase o hoy en el transcurso del día, léanse el libro de Ruth. Van a poder ver también esta mujer tan decidida, esta mujer tan valerosa también, tan fuerte, tan diligente como lo fue Ruth. Y creo que por eso, parte de eso y como enseñanza también para toda esa cultura, Dios permitió que ellas fueran incluidas en la línea genealógica. Fueron esas excepciones a la regla, a la línea genealógica de Jesús. Ahora sí, con eso en mente, como yo les decía, el libro de Ruth tiene unas lecciones súper valiosas. Yo voy a dar solamente algunas, y más por cuestión de tiempo ahorita que ya va corriendo más. Voy a tratar de resumir lo más posible. Sin embargo, quiero decirles que este es un libro que verdaderamente impacta.
Y una de las lecciones que yo encuentro allí es acerca del cuidado y del amor de Dios. Si ustedes se dan cuenta, pues sí, el libro inicia con la historia de Noemí, que era una mujer de Noemí y de su familia, de su esposo Elimelech, de sus hijos y demás, que tenían cierta posición dentro de Israel, tenían territorio, eran conocidos dentro del pueblo de Israel. Recuerden que dentro de este contexto las mujeres no trabajaban, las mujeres no generaban como un ingreso económico significativo, podían hacer algunas cosas, pero digamos que la mayor parte de los ingresos venía de sus esposos, o sea, ellas dependían completamente de sus esposos. Digamos que, como lo narra la historia, la familia de Noemí era una familia conocida dentro de Belén, que era su ciudad natal. Ocurre una sequía allí, bueno, digamos que no hay como buen fruto allí, así que deciden irse a los campos de Moab. Y allí entonces ya ocurre toda la historia, que muere su esposo, luego 10 años después más o menos, mueren también sus hijos, y este es el contexto en el que ellas están. Por eso, cuando ustedes leen acerca de Noemí en el primer capítulo, Noemí está triste, está muy muy triste, y esa tristeza se le convierte en amargura también, y no ve esperanza. Pero es que yo pienso, o sea, no puedo juzgar a Noemí tampoco, o sea, sí, uno le puede decir como, ay, qué amargada, porque está tan amargada, o sea, pónganse en el lugar de ella, acaba de perder todo, y no solamente perdió a sus seres queridos, no solamente perdió a aquellos que amaba a sus hijos, sino que había perdido literalmente sus fuentes de ingreso, su estabilidad, su posición económica y social que tenía. Literalmente había perdido todo, y por eso como ella como que no ve esperanza, está tan cegada como por esa situación que le estaba ocurriendo, y hace que la llamen, sí, amargura, Mara, o sea, no me diga, o sea, imagínense tan mal estado que ustedes digan, no sé, tener un nombre tan bonito y dicen, no me llamen así porque así no es como me siento en este momento, díganme amargura, díganme, porque así es como estoy viviendo esta situación. Pero hay algo que me llama la atención de lo que responde Noemí, y está en el versículo 21 del capítulo 1, y dice lo siguiente. Luego que les dice, como díganme Mara en vez de Noemí, les dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Y ustedes creen que Noemí se estaba regresando con las manos vacías? Como yo lo veo, no, Noemí no estaba regresando con las manos vacías. Quizás como desde su perspectiva, lo que ella creía, lo que ella pensaba, sí, no lo estaba teniendo. Pero Dios le estaba regresando junto con Ruth. Y Ruth iba a ser para ella la fuente de ingreso, iba a ser para ella no solamente como proveedora, sino que a través de Ruth, Noemí iba a poder ser redimida. Tranquilos que de redimido ya voy a hablar un poquito más adelante, si me da el tiempo, pero a través de Ruth, Noemí pudo tener su redención y pudo tener provisión. O sea que ella no estaba regresando con las manos vacías, tenía junto a ella, mejor dicho, a lo que la iba a sostener de ahí en adelante, de hecho toda su vida. Y si leemos en el capítulo 4 más adelante, ya cuando toda la historia transcurre, el capítulo 4 versículo 15, le dicen a Noemí, unas mujeres que estaban allí, le dicen, no mentiras, es en el 14, no, sí, acá en el 15, mentiras. Dice al final del final de ese versículo, refiriéndose a Ruth, le decían, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces se dieron cuenta que verdaderamente Ruth era una mujer de valor, una mujer que quizás Noemí en su momento de amargura y demás no lo veía, pero Dios le estaba regresando junto con ella. Y ahí es donde yo veo el cuidado y el amor que Dios tenía con Noemí también. Porque pese a que ella estaba envuelta en su dolor, envuelta o cegada quizás por esa amargura que estaba sintiendo, Dios no la dejó sola. Dios la llevó junto con la persona que iba a estar sustentándola también. Y esto quizás aquí es donde yo me siento muchas veces, me siento identificada también con Noemí. Yo no sé si ustedes le han estado pidiendo algo a Dios o en algún momento de su vida y le han dicho como, bueno Dios, ayúdame con esto, y lo pedimos como o pensamos que Dios va a obrar de una manera súper específica, va a abrir una puerta específica, nos va a dar alguna cosa así que nosotros estamos pidiendo específico, pero Dios está obrando más allá, está viendo más allá, y Él provee de otra manera. No sé si me va a entender.
Por eso dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Y allí es donde está la diferencia, porque la forma en que Dios obra y sus pensamientos son diferentes a los míos. Quizás si Dios le hubiera provisto a Ruth, no sé, de un hombre, por ejemplo, o alguien que fuera a redimirla a ella directamente y demás, hubiera pasado como otra persona en Israel, una persona normal, sí pudo recuperar su posición económica, pudo vivir bien, pudo estar tranquila, vivir dentro de su comodidad, pero no hubiera marcado la historia como lo hizo, como Ruth sí lo hizo. Y no hubiera llegado a ser conocida como ahora sí lo fue. Y fue tan bendita que con los descendientes de Ruth, Noemí también fue bendita. Así que esa es una de las lecciones que encontramos allí y que en verdad a mí me encanta, porque es como decir, Dios nunca nos deja con las manos vacías. Y eso es algo que quiero dejarles en esta mañana. Porque Dios siempre trae algún tipo de provisión. Él está siempre a nuestro lado. Aún a pesar de nosotros, aún a pesar de nuestras pataletas, aún a pesar de nuestra forma de expresarnos, de nuestra forma de hablar, de cómo nos estemos sintiendo en el momento, su amor es tan grande que siempre permanece y siempre nos deja algo a nuestro lado. Siempre está a nuestro lado, proveyendo. Ahora sí, cierro por ahí paréntesis. Esa es la primera lección de este libro. La segunda lección que encuentro en estos 4 capítulos y que a mí también me impacta demasiado, es que Dios no nos elige a nosotros por nuestras raíces o de dónde venimos. Si ustedes se dan cuenta, Ruth no era del pueblo de Israel, de hecho era de Moab, era moabita. Y si ustedes recuerdan, los moabitas eran enemigos entrañables de Israel de tiempos anteriores, incluso desde Moisés. Ustedes recuerdan ese rey que contrató un profeta que era Balaam para que maldijera a Israel cuando Dios estaba levantando a Israel y estaba conquistando y demás. Pues resulta que ese rey era de Moab, nada más y nada menos. Eran, de verdad, o sea, eran enemigos casi que a muerte. Y aún así, Dios escogió a una mujer de ese pueblo. Y Dios la escogió no por sus raíces, no por quién era. De hecho, si lo pienso así, Dios no era que rechazara a esos pueblos, no era que rechazara a las personas de esos pueblos. Lo que rechazaba era como su corazón, como era desviado en otros dioses, como Balaam, como Acera, diferentes dioses, y su idolatría era tan fuerte que marcaba sus estilos de vida. Pero Ruth fue una mujer diferente. Ruth era una mujer que tenía un corazón muy diferente quizás a la de su pueblo. Por eso es que Dios le eligió también y para marcar la historia como lo hizo ella. Porque no la eligió por ser de Israel, porque no lo era, sino la eligió porque ella tomó unas decisiones que marcaron su vida entera. Ruth, digamos, podemos decir que el corazón de Ruth estaba con Jehová. Tanto era así, o sea, tanto había conocido de ese Dios de Israel, que yo digo que en esos, bueno, no sé cuántos años exactamente estuvo casada con este israelita, más o menos unos 10 años como mínimo dice. En ese tiempo llegó a conocer al Dios de Israel, conoció a Jehová. De hecho, ella lo menciona en el primer capítulo, menciona a Jehová. Si Jehová quiere que se haga así, así lo va a hacer prácticamente. Su corazón fue puesto allí tanto que la llevó a renunciar a todo lo que ella era. Ella renunció a su pueblo, renunció a sus dioses y se entregó completamente a ese Dios que estaba allí, y se entregó completamente, incluso por amor, a la familia de Noemí. Y esas decisiones que ella marcó fue las que le llevaron a ser escogida de parte de Dios, porque ella fue escogida en medio de todo eso, en medio de todo Israel, que era su pueblo apartado, que era su pueblo santo, que era su pueblo escogido. Dios escoge a una moabita. Es diferente. Y esto me llevaba a pensar en algo que mi mamá siempre me ha dicho, y es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No importa no importa cuáles son tus antecedentes, no importa cuál es esa línea genealógica que tienes, no importa cuál es ese pasado que quizás tú puedas tener, Dios te ha elegido a ti por quien eres y te ha elegido a ti por tu corazón. Así que si de pronto ustedes dicen, no, pero es que yo todavía no me he decidido por él, no he tomado como esas decisiones tan trascendentales como lo hizo Ruth, de renunciar a todo lo que ella era y decidirse por el Dios real, por Jehová.
el Dios vivo, pues tranquilos, todavía están a tiempo. Este es el momento de hacerlo, porque creemos en un Dios que mira es nuestro corazón, no quiénes somos, no lo que han hecho nuestros padres. El hecho de que tú hayas nacido en un hogar cristiano no te hace hijo de Dios, no te hace heredero de sus promesas, no te hace recibir ese amor que Él tiene para ti. Y ahí es donde va, quizás hay muchos testimonios, de hecho yo misma soy un testimonio. Yo no nací en un hogar cristiano, yo los primeros 5 años de mi vida los viví en un hogar donde Dios no era el centro, y por misericordia de Él mi familia llegó a conocerle, y luego a través de Él ya yo empecé a conocerle y a conocer acerca de Dios, asistir a una iglesia, pero también hubo un punto en mi vida donde yo tuve que tomar esa decisión, y es donde miré el corazón. Contrario a lo que pasa con los hombres, ¿no? Contrario a los hombres, no me refiero a los hombres, sino a la humanidad en general. Contrario a lo que pasa con la humanidad en general, que si mira cuáles son tus antecedentes, de dónde vienes, si has hecho esto, pues ¿cómo vas a servir a Dios? Y Ruth es un ejemplo de eso. Es un ejemplo verdadero de que Dios no mira de dónde provenimos, no mira nuestros antecedentes, sino que mira verdaderamente es nuestro corazón. ¿Cómo vamos a acercarnos a Él también? Y algo que me gusta mucho es al final del libro, en el capítulo 4, cuando Boaz le dice a los ancianos que Él va a redimir a Ruth, prácticamente que se va a casar con ella y demás. Hay una petición que hacen los ancianos allí en el versículo 11, y es prácticamente que le piden a Jehová que limpie completamente a Ruth, que su descendencia sea bendita también, o sea, que no se ha tenido en cuenta que era de otro pueblo, que era de otra nacionalidad y demás, sino que a través de ella venga descendencia para Israel. Y voy a leerlo como lo dijeron ellos en su momento. Dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. O sea, prácticamente la hicieron parte de su pueblo completamente. O sea, sabían que quizás por las leyes y demás esa descendencia no era pura, por decirlo así, no era parte de lo que Dios había escogido, pero habían visto en esta mujer, en Ruth, una mujer tan virtuosa, una mujer tan valerosa, que incluso los mismos de Israel pidieron a Jehová para que ella fuera bendecida también, para que no se tuviera en cuenta sencillamente su nacionalidad, sino quién era ella verdaderamente, y sus hijos iban a ser de bendición. Y acá hago un paréntesis, me parece bueno, no extraño, pero sí curioso, que durante todo el tiempo que ella estuvo casada con el hijo de Noemí, nunca tuvo hijos, pero con Boaz sí hubo una descendencia, y una descendencia que marcó la diferencia. Y esta diferencia la vemos, o sea, tanto que de su descendencia vino el linaje terrenal del mismo Jesús. Ella es bisabuela del rey David. Y bueno, eso me parece como curioso. Cierro paréntesis. Nuevamente fue incorporada al pueblo de Israel de una manera que hizo excepción, que trascendió, que valió. ¿Listo? Esa es entonces nuestra segunda lección. La tercera lección que yo encuentro en este libro y que también me parece impresionante es cómo Ruth es una mujer de ejemplo. Y no es de ejemplo solamente para nosotras como mujeres, sino que es de ejemplo también para los hombres. Es una persona de ejemplo. Y no solamente por su corazón, no solamente por la nobleza que ella era. O sea, era una mujer que daba amor verdaderamente. Era una mujer que irradiaba. Una mujer que respetaba mucho a su suegra, a Noemí, y la respetaba también por amor. O sea, de hecho, en el capítulo 2, cuando Ruth le dice que quiere ir a los campos, le pide permiso a Noemí. O sea, ella no se va por su cuenta y yo miro a ver cómo encontramos sustento aquí, sino que respetaba también a Noemí. Y eso habla mucho acerca de lo que era Ruth. Era una mujer obediente, una mujer de un corazón súper noble, pero más que eso, era una mujer muy diligente. Ruth es un ejemplo de diligencia.
¿Y por qué digo que es un ejemplo de diligencia? Sencillamente porque cuando ellos llegaron a Israel, Ruth no solamente se quedó de brazos cruzados. Ella sabía que por la ley, si ustedes recuerdan en Deuteronomio, cuando hablábamos acerca de las leyes sobre las viudas, o lo leímos también, hablaba que las viudas cuando perdían a sus esposos, pasaban al cuidado de sus hijos o de los hermanos de sus esposos. Eso era lo que ocurría con las viudas ahí. Pero si no había persona que los cuidara, o sea, si no tenían hijos, como era el caso de Noemí, en este caso, el caso de Ruth, o no tenían los hermanos del esposo que cuidaran de ellas, entonces ellas podían ir a los campos a recoger como lo que sobraba, lo que se les caía a los trabajadores, eso ellos podían recoger para su sustento, y vivían de eso y de las limosnas que le daba el pueblo. Recuerden que, como yo les decía, en este contexto cultural, las mujeres no podían trabajar como tal. De hecho, Noemí tenía territorios que su esposo le había dejado, tenía tierras, pero no podía ponerlas a producir. No podía ararlas, no podía cultivarlas, no podía contratar jornaleros para que las cuidaran. Eran tierras desiertas, se quedaban ahí en abandono completamente. Entonces, la única fuente de ingreso que ellas tenían era irse a los campos mientras estaban las siegas. Justo cuando ellos llegaron empezó la siega de la cebada. Irse a los campos y recoger las migajas que caían, literal. Y Ruth sabía eso, ella conocía de esta ley, así que le dice a Noemí como: permíteme ir a los campos a ver qué me puedo encontrar. Y eso casi que fue inmediato apenas llegaron a Israel. Y dice en este capítulo 2 que ella se fue desde por la mañana a recoger en estos campos. Y cuando el capataz habla de ella, cuando Boaz le pregunta, le dice: ella ha estado desde muy temprano, desde la mañana, y no ha parado, no ha descansado, ha estado allí. Entonces por eso digo que es una mujer diligente. Pero no solamente era una mujer diligente, en medio de su dolor, o sea, Ruth también estaba pasando por un dolor muy grande. Acaba de perder a su esposo, acaba de dejar a su familia, o sea, ahora tuvo la opción de devolverse con sus papás, de devolverse con sus hermanos y demás, y los dejó a un lado. Estaba en un territorio nuevo, en una nación completamente nueva. Para ella tenía que adaptarse también a las costumbres allí. Ella estaba pasando por momentos dolorosos, sí. ¿Y por qué digo que está pasando por momentos dolorosos? ¿Y qué me da evidencia de eso? En el capítulo 2, versículos 11 al 13, cuando Boaz se acerca a ella y le dice que es de gran estima, que todo el mundo ha escuchado lo que ha hecho con Noemí y demás, y le dice que Jehová recompense su obra y que su remuneración sea cumplida por parte de Jehová, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esas son las palabras de aliento que le da Boaz a Ruth. La respuesta que Ruth le da a mí me impresiona, y dice lo siguiente, está en el versículo 13, dice: y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. ¿Qué me dice eso? O sea, si he encontrado consuelo en esas palabras, quiere decir que Ruth estaba atravesando por momentos de dolor, por momentos difíciles. Su corazón estaba bien arrugado y bien partido. Obviamente había perdido todo, ella también había perdido todo. Pero aún en medio de eso, ella no se echó a la pena, no se echó a un lado, sino que se levantó. Fue diligente, y aún en medio de todo eso dijo: no me voy a echar a morir acá, simplemente voy a levantarme y voy a ir a trabajar, y voy a conseguir sustento para no solo para mí, sino también para Noemí, para mi suegra, y voy a estar allí. Y eso, yo no sé ustedes, pero a mí me habla de una mujer de mucho valor, y una mujer verdaderamente que sí, que es de trabajo, que es esforzada, que no simplemente espera que todo le llegue, sino que busca la manera de poder salir de la situación tan difícil en que se encontraba. Y por eso digo que ella es una mujer de ejemplo y una mujer diligente. Pero no solo es de ejemplo en su diligencia, sino que también era una mujer, como yo les decía, obediente, pero también Boaz la describe como una mujer virtuosa. Eso está en el capítulo 3, versículo 11. Le dice: tú eres una mujer virtuosa. ¿Qué es una mujer virtuosa?
Esa es la misma palabra, de hecho, no solo en la traducción, sino en su raíz, es la misma palabra que encontramos en Proverbios 31. Así que si quieres saber qué es una mujer virtuosa y todas las características que una mujer virtuosa tiene como Ruth, una mujer como Ruth, leamos Proverbios 31. Ahí está la descripción perfecta de lo que era Ruth también. Así que como tercera lección, entonces tenemos que Ruth es un ejemplo para todos nosotros, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, de dedicación, de esfuerzo, de cuidado, de un corazón tan noble, de un corazón tan dado a incluso al mismo Jehová, incluso al mismo Dios, que sí, eso le trajo recompensas, pero al final yo creo que ella no lo estaba haciendo buscando recompensas. Ella ni siquiera se iba a imaginar que a través de vos iba a ser redimida. Ella, ¿qué se iba a imaginar? Que a través de ella vendría la descendencia de Jesús, del mismo Jesús, del Redentor mayor, mejor dicho, del que marcó la historia en dos. Ella no tenía eso en su mente, y creo que mientras hacía todas estas obras no buscaba como esa recompensa, no buscaba qué iba a ganar de hecho. Y ahí es donde también me marca esta historia. Y por último, o cuarta lección, tenemos acerca de la redención, que en este libro se habla mucho de esto: voy a redimirte, vos le dices, yo no puedo redimirte en este momento, hay otro pariente que va como en esa línea. Noemí busca la redención a través de vos y le dice a Ruth que vaya y se presente ante vos y le diga como que yo estoy lista para que me rediman, o sea, no solamente soy trabajadora, de hecho le hace como vestirse diferente, hace que se acerque al aposento de vos y pues prácticamente se presenta y le diga: estoy disponible para que me rediman. ¿Por qué era tan importante la redención? Y eso es donde quiero ir con esta cuarta. Me salió un avisito que se me va a descargar el celular. Pero la palabra redención, si ustedes buscan significado, significa sacar a una persona de la esclavitud pagando un precio por su libertad, o librar a una persona de un gran dolor. Eso significa redención como tal. Como yo lo veo, la redención es volver algo o alguien a su propósito original. En este contexto se redimían personas, pero también se redimían tierras, se redimían como posiciones sociales y demás. Porque digo que es volver al propósito original de algo. Por ejemplo, yo les decía que Noemí tenía tierras, tenía buen territorio, de hecho, era conocido. Pero esa tierra, ¿cuál es el propósito original de la tierra? Cultivarse, que produzca, que salga, que dé fruto. Ese es el propósito principal de la tierra. Pero mientras Noemí se encontraba en esta condición de viudez, mientras Noemí se encontraba en esta posición de dolor, esa tierra no podía cumplir ese propósito, estaba quieto. Debería venir alguien, un pariente cercano, a redimirla, y cuando fuera redimida, esa tierra volvía a ser productiva, volvía a cultivarse, volvía a dar fruto, es decir, volvía a su propósito original. Y esto mismo es lo que ocurre. Muchos teólogos hablan acerca de vos como tipología de Jesús o como ejemplo de Jesús, y yo lo veo así también, porque eso mismo es lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros. Nuestras vidas tenían un propósito y no era de vivir en esclavitud, nuestras vidas tienen el propósito de ser libres, pero a través de Jesús, nuestro Redentor, digamos, volvemos a ese propósito original. Nos saca de nuestra situación de esclavitud del pecado, nos saca de eso, de esa aridez que tenemos incluso en nuestras propias vidas a causa del pecado, a causa de la situación que atravesamos, y se paga un precio para que seamos redimidos. Entonces, en el caso de vos, sí, él tuvo que pagar un precio económico por la tierra de Noemí y por redimirlas junto a Noemí y a Ruth, es decir, volverlas a una posición, volverlas a ser parte de una sociedad prácticamente, porque cuando estaban en situación de viudez, la clase más baja eran las viudas y los extranjeros, la clase social más baja dentro de Israel. Entonces, con esta posición ya ser esposa de alguien y Noemí tener como un familiar un familiar que también redimió a su familia, vuelven a ser parte de la sociedad, vuelven como a su vida, vuelven a tener vida, en otras palabras.
Y esto mismo es lo que ocurre con nosotros a través de Jesús. Pero digo que también estoy de acuerdo con, bueno, en que comparar como el ejemplo de Booz con Jesús, porque Booz no redimió a Ruth solamente porque era algo que tocaba hacer, sino que la redimió por amor también allí. De hecho, si ustedes se dan cuenta, esta historia marca una diferencia, o sea, anteriormente, o sea, quizás en otros contextos o con otras familias, habían redentores, pero lo hacían o por las tierras, o lo hacían sencillamente porque les tocaba. O sea, pues yo soy el pariente más cercano y pues tengo una familiar que acaba de enviudar y demás, pues por obligación social y moral me toca redimirla. Booz no lo hizo así, de hecho él no era el siguiente. Booz lo hizo por amor, o sea, verdaderamente él encontró en Ruth una mujer de tanto valor que la vio con ojos de amor. Y yo creo que Booz, bueno, según lo que narra el capítulo 3, Booz no era tan joven, de hecho, porque le dice a Ruth como, me siento privilegiado de que me hayas elegido a mí para redimirte, prácticamente. No era como que sencillamente la tenía por menos, sino antes se sintió halagado de que la haya elegido a él, incluso por personas más jóvenes que él. O sea, prácticamente le dijo, Rosa, teniendo tantas opciones de que te rediman, y perdón si eso se alcanza a escuchar en el live, están pasando como muchas motos por acá, pero bueno, prácticamente lo que le estaba diciendo era, tuviste más opciones, tuviste más y me elegiste a mí para redimirte. Y eso me habla mucho acerca del amor que tiene Booz. Y también, si ustedes se dan cuenta, él no solo le dijo eres mujer virtuosa, no solo la respetó así, sino que también la honró y la cuidó. Cuando Ruth se presentó ante él, literal la tenía ante sus pies. Él pudo sacar provecho de esa situación, pudo haberse acostado con ella, pudo haber incluso pasar la noche con ella y demás, y él no lo hizo. Y no solamente eso, sino que protegió su honra. Le dijo como que nadie se entere que estuviste acá, cúbrete, escóndete, sal con mucho cuidado de mi habitación y que nadie se entere que tú estuviste acá. Hubiera sido otro, o en otras condiciones simplemente la pone en vergüenza, la saca y dice, mira, esta mujer se me metió acá, trató de insinuárseme, todo lo demás, y la pone en escarnio público. Él no hizo eso. Tanto era su amor por ella y tanto era el cuidado, tanto era el comentario que Jonathan escribió, tanto era el amor que Booz tenía por Ruth en ese momento, que se hace evidente en sus acciones. La respetó de una forma tan grande, la honró de una manera tan grande, que eso habla mucho acerca de lo que él era. Y ahora voy acá con otra perla súper impresionante. A mí Booz es un hombre que también me inspira mucho respeto y que también admiro, porque sí, era un hombre adinerado, era un hombre cuidado, pero era un hombre tan respetuoso de valor. No juzgó a la moabita así tal cual, o sea, es que nada más que yo diga la moabita, eso ya era un título que Ruth tenía que cargar. Él no juzgó a la extranjera. Y si ustedes se dan cuenta y leen en la genealogía de Jesús nuevamente, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta de quién era la mamá de Booz. ¿Quién era la mamá de Booz? Nada más y nada menos, bueno, no, porque acá me encantaría que lo colocaran ustedes, pero pues no me da el espacio, sé que se va a demorar un poquito mientras les llega el mensaje, pero Rahab era nada más y nada menos que la mamá de Booz. La misma Rahab que había escondido a los espías, la misma Rahab que fue tan valiente y de armas tomar, la misma Rahab que fue tan trascendental, que incluso fue puesta en la genealogía de Jesús, es la misma mamá de Booz. Entonces esto, o sea, el hombre que es Booz me habla mucho acerca también de su crianza, me habla mucho acerca de todo aquello que Rahab le pudo haber instruido. Rahab era también extranjera. Yo creo que por eso Booz no rechazó a Ruth, a la extranjera, a la moabita, porque sabía verdaderamente del corazón de su mamá, sabía de la transformación que incluso Rahab había tenido, que ella no, siendo aún en su pasado como prostituta o como ramera, eso no marcó lo que era Rahab verdaderamente. En ella hubo una transformación y un cambio que llegamos a ver incluso en el mismo Booz aquí.
Y eso es bueno, no sé, eso para mí como tiene un significado tan grande, tiene una trascendencia tan grande de lo que estas mujeres llegaron a ser. Y cómo verdaderamente el amor que Boaz tuvo con Ruth y la forma en que la redimió es solamente una pequeña parte, una minúscula parte del amor que Jesús tuvo cuando nos redimió a cada uno de nosotros, en cómo nos vio por quienes Él había diseñado originalmente, por quienes era verdaderamente nuestro corazón, como era verdaderamente nuestro corazón, no por nuestras acciones, no por nuestras decisiones, no por la maldad que existe en nosotros como humanidad misma, sino que los vio con los ojos de amor. Y esto es algo que a mí verdaderamente me impacta. Como yo les decía, acá solamente como que traté de resumirlo en 4 lecciones, pero hay muchísimas más que salen de este libro tan corto. De hecho, el autor de Ruth es desconocido, no se sabe quién escribió este libro. Solamente se dice que quizás fue escrito después de Salomón y demás, porque se habla como de la línea genealógica hasta el rey David. De pronto en los tiempos de Salomón fue escrito, pero yo digo que este libro no está por casualidad en nuestras Biblias. Este libro, yo creo que ninguno, ¿no? Pero o sea, uno dice como hay un libro de solo 4 capítulos, hay libros de un solo capítulo y que hay tanta palabra de Dios, tanto por aprender, tanto que Dios nos habla a nuestros corazones. Este es uno de estos libros y que está allí como ejemplo para cada uno de nosotros, como ejemplo no solamente del amor y el cuidado de Dios, que fue la primera lección y que está allí, pero ejemplo también de que Dios nos ha elegido a nosotros no por sencillamente por quienes seamos, ni por lo que hayamos hecho, ni por lo que nuestros antepasados hayan hecho, sino verdaderamente por el corazón y por la decisión de cada uno de nosotros. O sea, Dios ya nos ha elegido de antemano. Dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ese es nuestro propósito original. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito que nosotros tenemos. ¿Qué hizo el pecado? Nos hundió en esa esclavitud, nos hundió en esa maldad y en ese distanciarnos de Dios. Prácticamente lo que hace el pecado es alejarnos completamente de Dios y de ese propósito original de alabanza de su gloria. Pero aún en medio de todos esos, Dios trae un redentor. Dios coloca un redentor para volvernos a ese propósito original. Y eso hace parte de las lecciones que encontramos aquí en el libro de Ruth. Hay muchas más. De hecho, si ustedes vuelven a leer este libro, no sé, en un mes, en un año, quizás en algunos años, van a encontrar muchos más tesoros, van a encontrar muchas más perlas allí en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero hoy yo quiero invitarles a que podamos meditar en esas lecciones que Dios nos ha dado el día de hoy. No sé si... bueno, personalmente a mí sí me ha pasado, no sé si ustedes han actuado en algunos momentos como Noemí, que no ven esperanza, que dice Dios no está conmigo, o sea, me ha dejado con las manos vacías. Es momento de volvernos y decir, Dios, permíteme ver lo que tú tienes, lo que tú has dejado allí para mí. Noemí tenía a Ruth, no estaba con las manos vacías, ¿cierto? Dios no la había dejado completamente. Es momento en que nosotros también podamos ver aquello que Dios tiene para nosotros y confiar en que Él está. Quizás Noemí, en medio de su angustia, en medio de esta situación de dolor que estaba atravesando, su confianza en Dios había decaído. O sea, tanto que decía que Dios se ensañó conmigo, me puso mal. O sea, yo no sé qué hice para merecer todo lo que me está pasando, pero Dios como que puso su dedo ahí sobre mí y está hundiéndome completamente, cuando Dios no estaba haciendo eso con ella. Esa era su perspectiva. Lo que Dios estaba haciendo era levantándola, estaba mostrándole su amor junto con ella, solo que ella en ese momento no lo estaba viendo. Yo creo que ya después, cuando son redimidas, cuando Ruth tiene a su hijo y demás, cuando las mujeres le dicen como verdaderamente Ruth es mucho más valiosa para ti que incluso 7 hijos, ahí es el momento en que ella dice, wow, Dios, miro atrás y veo que tú estuviste conmigo, que verdaderamente no me dejaste con las manos vacías. Que no esperemos hasta ese momento. Quizás muchas veces sí nos ha pasado, la verdad, en lo personal a mí me ha pasado, ya ha pasado toda la situación, todo lo demás, uy Dios, tú sí estuviste conmigo, perdóname porque no te vi y perdóname porque en medio de mi pataleta como que te dije esto y no era cierto, tú estabas allí. Entonces mi invitación primera es a eso, y segunda es que dispongamos nuestro corazón a lo que Dios tiene.
Dios es tan grande y es tan amoroso que Él siempre está con los brazos abiertos esperando por cada uno de nosotros. No importa quién eres, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que tus padres hayan hecho, Dios está a la puerta esperando por cada uno de nosotros. Solamente está en nosotros la decisión. Ruth fue una mujer que tomó decisiones. Ruth marcó la diferencia por las decisiones que tomó. Dejó todo solamente por seguir, por acompañar a su suegra, pero por seguir a ese Jehová del que había escuchado, al Dios que había escuchado quizás durante su matrimonio. Y muchas veces nosotros también tenemos que tomar esas decisiones radicales, esas decisiones de decir, Dios, eres tú verdaderamente, no soy yo, no son mis fuerzas. Ruth tuvo la opción de regresar a su casa, de regresar a estar bajo la cobertura de su hogar, tener el sustento a través de sus padres, a través de sus hermanos y demás, y ella decidió irse a toda por ese Dios de Noemí, por ese Dios que tenía Noemí. Decidió renunciar a su comodidad y a todo lo que ella tenía a la mano. Y es que muchas veces nosotros nos vamos es por lo que tenemos control. O sea, yo me voy por este lado porque sé que acá me va a ir bien, porque sé que acá está la situación, sé que yo la puedo controlar, sé que yo la puedo manejar y demás. Y en todas las áreas de nuestra vida, no solo en el área económica, en nuestro corazón, en nuestras profesiones, en nuestros ministerios, en absolutamente todo. Es momento de renunciar a todo ello y decir simplemente, Dios, me voy es solamente por ti. Me voy solamente por tu corazón y por quién es Él verdaderamente. Así que esa es la invitación en el día de hoy. Verdaderamente Ruth es una persona de admirar. Y no digo solamente mujer, sí, es un ejemplo para nosotras como mujeres impresionante, pero también es un ejemplo para cada uno de los hombres también. Ruth es una mujer que trascendió, pero yo no quiero mencionarla solo como mujer, sino también como persona. Es una persona que trascendió en la historia. Y esa es la invitación entonces en el día de hoy. Gracias a todos los que permanecieron conectados en este live. Les invito a que esta semana, el día de mañana, vamos a iniciar con el libro de Samuel, con el libro de Primera de Samuel. Les invito a que si ustedes no están recibiendo los devocionales, si quieren hacerlo, pueden escribirnos a través de un mensaje directo acá por Instagram y les estaremos enviando como lo que vamos estudiando en el transcurso de la semana. Sin embargo, tranquilos, o sea, si ustedes no son, no quiero seguir devocionales día a día, tranquilos, se pueden conectar el día domingo. Acá hacemos un pequeño resumen de lo que vemos en la semana y demás. Y la verdad les invito a leer el libro de Ruth si no lo han hecho. Hagamos ese catch up, ese adelantarnos en este libro. Es muy corto y verdaderamente es muy muy provechoso para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Bueno, eso es todo, se me fue el tiempo, solamente me quedan unos minuticos, así que bueno, los invito a que nos conectemos también a nuestro servicio dominical de la Iglesia Centro de Desarrollo Cruzada Cristiana. Centro de Desarrollo Cristiano, Cruzada Cristiana. Nos encuentran en YouTube como Centro de Desarrollo Cristiano. Vamos a iniciar nuestro servicio en contados minutos. Muchas bendiciones para todos y bueno, vamos con todo entonces ahora con el libro de Primera de Samuel.